La medicina interna es una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo, sobre todo a los problemas clínicos de la mayoría de los pacientes que se encuentran ingresados en un hospital. Los primeros registros escritos sobre medicina interna fueron concentrados en el Charaka Samhita, mejor conocido en India como Charaka Samhita Sutra, escritos por Charaka alrededor del siglo III AC. El médico que ejerce la especialidad medicina interna se llama médico internista. En España, para obtener el título de médico internista se deben de haber cursado los 6 años de la carrera de medicina y además cursar la residencia durante 5 años más en un hospital acreditado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Sanidad. Contenido ocultar 1 Objetivos de la medicina interna 2 Historia de la medicina interna 3 Lo que es y no es la medicina interna 4 Otras especialidades médicas 5 Véase también 6 Véase también 7 Enlaces externos Editar Objetivos de la medicina interna. Atención clínica integrada y completa de los pacientes con problemas de salud en el hospital. Guía al enfermo en su compleja trayectoria por el sistema sanitario hospitalario, dirigiendo y coordinando la actuación frente a su enfermedad y coordinando al resto de especialistas necesarios para un diagnóstico y tratamiento adecuados. Los médicos internistas son los expertos a quien recurren los médicos de atención primaria y el resto de especialistas, para la atención de enfermos complejos, cuyo diagnóstico es difícil o bien se encuentre afecto de varias enfermedades o presenta síntomas de varios órganos, aparatos o sistemas del organismo. Atender a los pacientes con las enfermedades más habituales que acuden al hospital, ingresados o en consultas ambulatorias. La extensa formación de los internistas no evita sin embargo que sean expertos en el control de los factores de riesgo cardiovascular, enfermedades infecciosas y muy especialmente el VI, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad tromboembólica venosa y todas las enfermedades reumatológicas y autoinmunes, realizando en ciertos de estos campos mejores actuaciones que las otras especialidades que habitualmente la gente asocia con estos grupos de patologías. Constituye el tronco del cual derivan todas las subespecialidades que enumeramos. Sin embargo, es importante recordar que los internistas constituyen muy probablemente el primer encuentro del enfermo. Editar Historia de la medicina interna. A finales del siglo XIX comenzó a desarrollarse la medicina testicular, muy unida a las clínicas universitarias, y surgió una nueva orientación en la medicina general, más ligada a las ciencias básicas biomédicas y a la experimentación, que recibió el nombre de medicina interna. El internista ha sido considerado, desde entonces, el clínico por excelencia, el ejemplo del médico en cualquier época histórica. Dentro de este campo quedaron excluidas las enfermedades quirúrgicas, las obstétricas y las pediátricas, que, asimismo, constituyeron otras especialidades. Estas, junto a la medicina interna han sido consideradas, desde esa época, como especialidades básicas. La denominación de medicina interna parece que tuvo su origen en Alemania, en 1880. En ese año, Strumpelli escribió el primer tratado de enfermedades internas y 2 años más tarde, en Wiesbaden, se celebró el Congreso de Medicina Interna. Se quería indicar un campo de la práctica médica en el que los conceptos se basaban en el nuevo conocimiento que emergía en fisiología, bacteriología y patología, así como la exclusión de los métodos quirúrgicos en la terapéutica empleada. Este nuevo campo, también llevaba la connotación de una formación académica y un entrenamiento, así como estos médicos podían hacer de consultantes de otros especialistas. Es decir, la medicina interna, sería como la medicina que trata enfermedades desde dentro, desde el interior del cuerpo, generalmente con medicamentos, en contraposición con la cirugía que trata las enfermedades desde fuera, con intervenciones quirúrgicas. A partir de la segunda mitad del siglo XX surgen las especialidades médicas, ramas de la medicina interna. Se puede caer en el error que perjudica seriamente al paciente, de que los especialistas no se responsabilicen con pacientes que caen fuera del área de su particular competencia y cada vez ha sido más frecuente que a un mismo enfermo lo estén atendiendo múltiples especialistas, con los más diversos y, a veces, contradictorios enfoques. Actualmente en España las plantillas de médico-internistas son las más grandes de todo el sistema sanitario, sin embargo una gran cantidad de ellos trabajan en servicios de urgencias, guardias, y trabajos de interinidad. Dentro de 10 años se prevé un recambio generacional tras la jubilación del 15% de estos especialistas. Ni las diferentes sociedades autonómicas, la sociedad española ni la gran mayoría de internistas han sabido transmitir tanto a los pacientes como a las administraciones y gerencias el papel angular de esta especialidad, siendo como desde su nacimiento una especialidad en crisis, cuyos profesionales representan el ideal de médico universal, humanista y científico que tanto necesita la sociedad.
Otros países más prácticos, con sus múltiples defectos por otra parte, han sabido reconocer el papel fundamental de la medicina interna para ser un profesional de calidad. En concreto en Estados Unidos todos los especialistas han de pasar 2 años en un servicio de medicina interna y posteriormente se superespecializan, permaneciendo sin embargo esa semilla, esa búsqueda de la perfección basada en el estudio que tanto se inculca en los servicios de medicina interna en todos los profesionales. Editar lo que es y no es la medicina interna. Un médico internista es aquel que se encarga de los problemas en los órganos internos, basado casi por completo en tratamientos no quirúrgicos. No es una especialidad exclusivamente hospitalaria, ya que su campo de actuación puede extenderse a la atención ambulatoria en las consultas externas hospitalarias o consultas específicas de esta especialidad en los centros de salud. Un especialista en medicina interna o médico internista no es un médico interno. Los médicos internos residentes, MIR, en España, son los médicos que una vez superada una carrera teórica general de 6 años, deben formarse durante 3 a 5 años para conseguir una especialidad médica o quirúrgica. No confundir médico interno con internista. En México, el médico interno, también conocido como médico interno de pregrado, es aquel que cursa el 5º o 6º año de la carrera de médico cirujano, que dependiendo la universidad tiene una duración de 6 o 7 años, y un médico residente es aquel que después de haber terminado la carrera de médico cirujano, cursa una especialidad médica, tras haber aprobado el respectivo examen nacional de aspirantes a las residencias médicas. En el caso de la medicina interna, actualmente tiene una duración de 4 años, realizándose en el último año el servicio social con una duración de 3 a 4 meses, en alguna comunidad rural o ciudad del interior del país. Al término de su especialidad se le da el diploma correspondiente a la especialidad de medicina interna, en el habla popular se le conoce como médico internista. Debido al desprestigio de la especialidad en medicina interna de múltiples orígenes, entre ellos el desconocimiento por parte de la sociedad, la advocación a tareas asistenciales rechazadas por otras especialidades por parte de las gerencias, y la desmotivación y la indolencia de muchos internistas, el internista es visto en muchos hospitales como el médico de los pacientes desechados por otras especialidades. Sin embargo, un servicio de medicina interna, usado en toda su capacidad puede manejar el 90% de la patología médica que llega al hospital, y con el apoyo de los servicios centrales del hospital y un mínimo grupo de superespecialistas, endoscopistas, radiólogo intervencionista, etc., hasta el 95% de la patología médica de un hospital general. Son por ello los especialistas más versátiles, mejor formados y más eficientes en términos económicos de todas las especialidades. De ahí que en cualquier hospital, por pequeño que sea, pueden faltar algunas especialidades pero siempre hay un servicio de medicina interna. Espero que les haya gustado mi explicación de qué es un médico internista. Se despide de ustedes Rafael Berzunza Over Imperio Hacker. Hasta la próxima, chao.